Iniciamos nuestra clase número 21 de este curso de Excel nivel básico. César Chacón, su relator. Hoy día tenemos nuestra primera interacción. Vamos a actualizar nuestra clase, nuestro libro. En este caso, la clase 21. Vamos a continuar manejando planillas dentro de Excel. Tenemos la forma o posibilidad de dividir columnas, unir columnas, crear formatos condicionales, formatos de iconos, órdenes, niveles en los órdenes, cambio en este caso de mayúsculas, minúsculas. Ya tenemos algunas herramientas que tenemos, como filtrar, por ejemplo, ordenar, filtros por texto, filtros por color, filtros por número, mayor o igual, desigualdades. En ese sentido, hemos ido avanzando a paso bastante firme y nos falta una sección que significa o es de significancia absolutamente importante. En muchas ocasiones tenemos un atributo, una columna, y la cual queremos inmediatamente tener un valor estadístico. Queremos saber cuánto de tipo señora, cuánto de tipo señor, caballero, dama, hombre, mujer, tenemos en una base de datos. Y la columna existe, en este caso la obtuvimos a contar de la división de columnas de otras columnas adicionales, ¿ya? Sin embargo, nosotros en esta clase vamos a ver cómo esta configuración se hace de forma prácticamente automática. Control Shift en esa columna en la cual queremos crear nuestro primer indicador y una vez hacia abajo. Así es fácil. Control Shift una vez hacia abajo. Método rápido de selección de columnas. Paso siguiente, ya teniendo esto, vamos al apartado, al ítem, a la herramienta insertar. Fíjense que ya transitamos por algunas de las fichas principales. Inicio por completo, fue entregada la información de esa ficha. Tenemos conocimiento de cómo ocupar íntegramente las herramientas. Datos, hemos visto algunas fórmulas, al igual que vimos la posibilidad de generar cómo ingresar fórmulas desde ese apartado. Dentro de datos, las fichas de orden y filtro, y vamos a incorporarnos en nuestro apartado, en este caso, insertar. Dentro de insertar, nosotros vamos a ubicar la sección de herramientas de gráficos recomendados. Simplemente, vamos a olvidar un poco que existen categorías como tablas dinámicas, tablas, gráficos dinámicos. Vamos a olvidarnos de esto por ahora. Solo enfoquémonos en ese icono. Ya voy a resaltar en este caso el apartado gráfico recomendado. De igual forma, podemos en ese sentido agregar ese icono a nuestra barra de herramientas de acceso rápido y tenerlo disponible en cualquier minuto, sin necesidad de incorporarnos en la ficha de insertar. Esto es bastante importante. Por lo tanto, si nosotros seleccionamos previamente, condición obligatoria, seleccionar previamente la columna única por ahora. Luego vamos a ir incorporando gráficos desde los más, en este caso, básicos, como este, a los más avanzados, conforme vayamos avanzando tanto en el nivel como en la entrega de contenidos de forma oficial o de acuerdo al programa. Atributo se convierte en una columna bastante simple porque tenemos solo dos criterios: señor, señora, dama, caballero, hombre, mujer, como quieran verlo, ¿ya? De hecho, algunos de ustedes me podrían indicar que nosotros, a contar de la función de reemplazar, podemos generar un señor y cambiar esto por caballero, hombre también, género, ¿cierto? Y reemplazar todos de esa columna. De igual forma, agregar la A y cambiar por mujer. Reemplazar todos. Aceptar. Tenemos entonces ese privilegio. Recuerden que esos datos tenían un formato condicional y que estábamos detectando un texto específico que acaba de cambiar a mujer. Anteriormente, señora punto, SRA punto. Cambio por reemplazar y aplicamos. Y tenemos nuevamente el formato condicional operativo. Dentro de insertar, entonces, seleccionamos toda la columna. Fíjense lo que acabamos de hacer.
ya con una fluidez bastante interesante. Uso de la herramienta reemplazar, en mi opinión, de las más importantes de Excel. De forma estratégica y con criterio podemos ocupar reemplazar para en cualquier minuto cambiar configuraciones de nuestro libro, nuestra hoja de cálculo. Recuerden siempre que al momento que reemplazan, pueden tener un formato condicional, una fórmula entre medio que va a dejar de operar, va a dejar de funcionar o no lo va a hacer adecuadamente. Deben tener esa consideración para que luego que reemplacen, corrijan, tal y como lo hicimos en este ejercicio. Al seleccionar esa columna, que es la columna de análisis, la columna en la cual queremos ver, miren la pregunta, quiero ver en porcentaje, no valores. Sabemos que al seleccionar reemplazar o de alguna manera podemos detectar hombres, mujeres, cuánto corresponde cada uno, pero esta base de datos va a seguir incrementándose, vamos a seguir digitando datos día a día. Por lo tanto, debemos mantener ese indicador actualizado, ¿cierto? Simplemente seleccionamos, presionando gráfico recomendado, así de simple, a un clic de distancia. De hecho, podemos simplemente seleccionar el icono en la sección superior de barra de herramientas de acceso rápido. Ya sabemos cómo eliminar y cómo agregar, simplemente presionando botón derecho en la posición del icono. Y en la barra de herramientas de acceso rápido, botón derecho y eliminarlo para que desaparezca de esa instancia. Yo les estoy recomendando agregarlo para que en cualquier minuto presionen sobre él y simplemente van a tocar aceptar. Lo que va a ocurrir a continuación es que se va a crear una hoja nueva. No importa, no quiere decir que no importe, quiere decir por ahora tengan un poco de tranquilidad. Se acaba de crear el primer gráfico dinámico y la primera tabla dinámica. A secuencia de haber o a consecuencia de haber seleccionado datos y hacer un clic en un icono. El nombre tabla dinámica y gráfico dinámico en algún minuto puede sonar intermedio o avanzado. Sin embargo, un clic no puede ser intermedio o avanzado. Tiene que ser básico. ¿Ya? Es el minuto en el cual introducimos estos objetos dentro de nuestro curso. Ubicamos, fíjense que podemos hacer un clic, no doble clic, porque vamos a empezar a interactuar con el gráfico. Fuera del gráfico, un clic en ese lienzo, en esa posición en blanco, un solo clic y podemos desplazar nuestro gráfico y ubicarlo en un punto. Inmediatamente sabemos qué cantidad hombre, qué cantidad mujer tiene nuestro informe. Como nos encontramos en un informe nuevo, vamos a agregar aquí análisis por género, inmediatamente. Y por supuesto que podemos añadir, atribuir un color a la hoja. Y tenemos nuestro primer informe dentro de Excel con un clic seleccionando datos y a un clic tenemos la información. Me preguntan, César, nos habías dicho que queríamos visualizar la información a nivel de porcentaje. Por lo tanto, les pido por favor seleccionar diseño. Y en diseño, en la sección superior, vamos a poder elegir una cantidad adicional de formas en las cuales ese gráfico dinámico se muestra. Un ejemplo, este es bastante agradable, ese diseño, y luego tocamos uno con mayor contraste o simplemente uno con menor contraste para que incorpore los datos dentro de cada columna, en este caso, apilada. Si tocamos el gráfico y luego elegimos en cualquier minuto otro diseño, no ocasiona ningún problema dentro de nuestro libro. Ese gráfico que tenemos en pantalla, ese análisis por género, voy a agregar un 0,1. Este va a ser nuestro gráfico original. Lo único que hicimos fue desplazar. Posterior a ello, tocar el diseño y elegir un diseño a nuestro gusto. En cualquier minuto lo podemos actualizar. Cambiamos el nombre de la hoja.
Simplemente eso. Si vamos nuevamente a nuestro, en este caso, informe, justo a la derecha, la hoja que ocasionó ese informe, seleccionando de nuevo la columna, tocamos Insertar gráfico recomendado o directamente el icono que agregamos en la sección de barra de herramientas de acceso rápido. Tocamos y de nuevo Aceptar y se crea una nueva hoja. Por lo tanto, copiamos ese título, pegamos y cambiamos en correlativo o en orden correlativo, porque de lo contrario nos va a decir que la hoja existe y genera un error, porque no pueden existir dos hojas con el mismo nombre. Generamos un 2 y de vuelta tocamos en una sección en blanco del gráfico, reubicamos, reposicionamos y vamos inmediatamente a diseño. En diseño podemos volver a elegir un diseño y voy a indicar que simplemente hasta acá tenemos reubicar, diseño y elegir nuestro diseño. Ese sería pasos absolutamente básicos de configuración y que nos permiten ver datos reales estadísticos de forma automática. Si elegimos un nuevo punto, apartado, sección, que se llama tipo de gráfico, vamos a poder obtener nuevas, en este caso, posibilidades. Tocamos cambiar tipo y elegimos circular. De hecho, el gráfico circular puede ser en diferentes comportamientos como un anillo. Voy a elegir el primer gráfico circular y presiono aceptar. El gráfico automáticamente cambia y tenemos un apartado de diseño que nos permite obtener tanto la cantidad como el porcentaje de forma inmediata. Si selecciono otro, en este caso diseño, mantendría las etiquetas dentro del gráfico. Simplemente en este punto es cuestión de elegir cuál es el diseño que mejor se adapta a nosotros. Y podemos elegir también cambiar el título. Por ejemplo, análisis por género. Y tendríamos de inmediato nuestro primer informe. Cuenta de atributo, análisis por género. Esto da garantías que podemos crear en cualquier minuto un gráfico de columna, un gráfico circular. Sigamos. Columna seleccionada, borro anotaciones, icono de gráfico recomendado. Selecciono inmediatamente aceptar. Van a tener que crear todos estos gráficos, recuerden. Seleccionamos doble clic, copiamos doble clic en nuestra hoja nueva, control V y cambiamos el correlativo al número 3. Ya tendríamos 3 gráficos. Tocamos el gráfico, lo reubicamos, inmediatamente sabemos que en diseño podemos atribuir una configuración base. Vamos a cambiar tipo de gráfico, segundo clic, y elegimos un nuevo o una nueva configuración, como barras, áreas, dispersión, mapa, etc. Cada uno de esos gráficos depende exclusivamente si la información que está recaudada es posible o no graficar, mostrar mediante herramientas gráficas. Por ahora vamos a garantizar que la sección de barras, columnas y circular está o va a estar absolutamente disponible cuando la selección sea una única columna. Luego vamos a ir ampliando en un número adicional de columnas para ir generando análisis mucho más complejos. Por ahora, barra de tipo horizontal. Ya tenemos la vertical, ya tenemos circular y vamos por esta horizontal. Podemos ir cambiando cómo se muestran esas barras, inclusive en un tipo de parámetro 3D. Elijo aceptar y ese sistema se muestra en pantalla. Elijo un nuevo diseño con un poco más de contraste y quedaría absolutamente finalizado nuestro análisis
por género. Tenemos entonces la posibilidad de crear diferentes tipos, en este caso de informes, configuraciones, colores, valores porcentuales, simplemente con 2 clics dentro de la base de datos. Sigamos. Quiero no solo conocer el atributo, es decir, género, vamos a elegir inmediatamente la localidad. Fíjense que estas localidades, estamos hablando de España, como base de datos de prueba. Seleccionamos por completo la columna localidad, como Control Shift a contar de el encabezado una vez hacia abajo hasta el final de la selección de datos. Elegimos el icono gráfico recomendado. También podemos insertar el icono gráfico recomendado. Inmediatamente aceptamos. Se crea una nueva hoja. Aquí sería análisis por localidad 01. Y tenemos una tabla que inmediatamente hace el recuento por cada localidad, en este caso, cuántos se incorporan en cada una de ellas. Si tocamos nuestro gráfico, podemos ir a diseño, como siempre, y elegir un nuevo diseño. Cuando tengamos el diseño seleccionado, podemos ir de vuelta a la hoja de cálculo y poder insertar todos los gráficos en las configuraciones que necesitemos. Nosotros vamos a elegir los 3 que vamos, en este caso, visualizando, que son los de barras verticales, horizontales y, en este caso, gráfico circular. Voy a elegir el cambio, en este caso, de el correlativo, análisis por localidad, número 2. No puedo hacer coincidir exactamente el mismo nombre de la hoja. Selecciono el gráfico y lo desplazo a una posición, en este caso estructurada, del libro. Toco el gráfico y elijo un nuevo, probablemente allí, un nuevo hito de muestra. Inmediatamente selecciono el tipo de gráfico y puedo cambiar a circular inmediatamente. Ese gráfico circular puede ser con una configuración 3D. Acepto y tendríamos nuestro gráfico en pantalla. Hacemos un clic en una nueva posición de diseño, como pueden ver, y tenemos tanto las cantidades como los porcentajes. Cuando tengamos cantidades o categorías superiores, el gráfico debería ser un poco más grande simplemente. En este caso podemos cambiar el título, análisis por localidad. Y tenemos nuestro primer gráfico circular 3D a 2-3 clics de distancia. Mismo caso con el gráfico anterior. De nuevo la base de datos y podemos elegir de nuevo insertar gráfico, nueva hoja, copiamos la hoja, copiamos el título, cambiamos el correlativo, reubicamos el gráfico, cambiamos el diseño, elegimos un diseño acorde ad hoc a lo que queremos. Finalmente, cambiar el tipo de gráfico y elegimos barras, en este caso horizontales. Aceptamos. Y tenemos nuestro nuevo gráfico de forma inmediata automática, el cual muestra las cantidades por cada una de las localidades. Cuando en ese sentido me preguntan, César, quiero un parámetro adicional. Queremos mostrar de forma ordenada esto. Tenemos un orden que es alfabético y un orden que es numérico. Por lo tanto, la tabla controla el gráfico. La tabla tiene un ítem de filtro único, como pueden ver. Ese hito, al tocarlo, nos va a mostrar más opciones de ordenación. Si ocupo las dos que se encuentran acá, Z a la A, cambiaría, en este caso, el orden. En el gráfico, como pueden ver, de la A a la Z, en orden alfabético, en la tabla, de la Z a la A.
por tipo de gráfico, ese sería el orden correspondiente. Si elijo de la A a la Z, cambia de la Z a la A en el gráfico por estilo de configuración del gráfico y de la A a la Z, en este caso, en la tabla. Si queremos que sea numérico, no lo podemos ubicar a contar de este punto. Tenemos que ir a más opciones de ordenación. Hacemos clic y tenemos estas opciones. Simplemente que nos dicen que se está generando de la A a la Z por localidad, pero pudiera ser por cuenta de localidad, que significa numéricamente. Y simplemente con este cambio, nuestras barras se van a ordenar de mayor a menor en el gráfico, de menor a mayor en la tabla. Y podemos saber quiénes son los que tienen mayor número por cada localidad dentro de cada una de las barras que se muestran gráficamente. También podemos hacer uso de un más ordenación y elegir de la Z a la A por localidad o localidad, localidad o cuenta de localidad, es decir, alfabéticamente, numéricamente, aunque el parámetro localidad se repite. Es distinto por alfabeto que por número, es decir, por total numérico de la columna, en este caso, cuenta de localidad, cantidad. Si elegimos cantidad, lo haría numéricamente en las barras de menor a mayor. Justamente este criterio es y da garantía que vamos a poder generar nuestros informes y nuestras estadísticas a 2 clics de distancia. No se trata de un contenido intermedio o avanzado. Se trata de una herramienta que cualquier usuario en nivel básico puede ocupar sin ninguna restricción, simplemente sabiendo administrar hojas para poder generar cada una nueva, un título, por ejemplo, y claramente atribuir determinados parámetros de configuración, como por ejemplo un color de hoja para el género, un color de hoja para la localidad, y distinguir que nuestra base de datos tiene un color adicional de tono verde. Así que separamos visualmente los análisis que vamos a ir generando por localidad, en este caso, de una base de datos única. ¿Cuántas, en este caso, hojas creamos y tienen que crear ustedes? En total son 3 y 3, son 6. 6 gráficos que tienen que crear y subir, por supuesto. ¿Qué les voy a pedir? Que en ningún caso el tipo de formato sea el mismo. No los hagan idénticos a los que estoy haciendo. Los pueden probar para poder seguir la clase de forma secuencial, pero entreguen un formato personalizado, igual que el tamaño. No tiene por qué ser exactamente el mismo, aunque en este caso yo esté informando que sea de esta forma, ustedes lo pueden entregar un poco más grande, un poco más chico. Eso no hay problema con ello, ¿ya? El tipo o color o diseño tienen harto para elegir, así que pueden elegir cualquiera en cualquier momento. Como punto final pueden cambiar la escala de colores del gráfico. Si nosotros elegimos una paleta distinta, esa paleta va a entregar colores distintos. Yo les pido simplemente no elijan el mismo color de la clase. Solo eso, como observación. Para yo garantizar que ustedes están desarrollando de forma individualizada cada uno de los ejercicios. Vamos con esto a ir cerrando nuestra clase número 21 y esto se llama Introducción e Informes dentro de Excel, siempre manteniéndonos dentro de nuestro nivel básico de, en este caso, contenido. Me despido, César Chacón, nos vemos en la clase número 22.